amada en las naciones. Recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Pues como siempre tenemos un tema precioso, un tema que enriquece, y me alegro que me hayan dado este tema en este día. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. El tema es la mente. Diga la mente. La mente. La mente hemos dicho que la mente, atienda un segundito acá en lo que busca Biblia, hemos dicho que la mente no es un miembro del cuerpo físico. Por lo tanto, si usted se muere la carne, pero la mente no se muere. La mente es eterna. Por eso fue que Pablo una vez dijo: conozco a un hombre en Cristo, no sé si fuera del cuerpo o en el cuerpo, que escuchó cosas maravillosas, inefables, que no se le pueden decir a los hombres. Quiere decir que si estaba fuera del cuerpo, la mente se fue con él al paraíso y el cuerpo lo dejó. Quiere decir que tu mente es tu espíritu. La mente es tu espíritu. Y ahí está el reino de Dios. En la mente es donde está el reino de Dios. Así que vamos a buscar a Romanos 7:25 para establecer el verso del Evangelio. A ver si estamos en línea con el pacto y nos respalda el Evangelio. Hemos hablado de esto en el pasado brevemente, pero como vamos de gloria en gloria, volvemos a tocar el tema. En Romanos 7:25, cuando lo tengan todos, entonces decimos Abba Padre. No decimos aleluya porque el pacto cambió, ¿verdad? Aleluya es para la carne, para la mente es Abba Padre. Querido papá, porque ya no estamos huérfanos. Decir aleluya es un huérfano, dice aleluya. Un huérfano dice aleluya porque está huérfano. David estaba huérfano, ¿verdad? Que decía: mi corazón clama, Señor, estoy afligido, ven a mí. Y él siempre estaba clamando porque él estaba aleluya, o sea, él estaba en necesidad. Aleluya es una expresión de personas necesitadas. Pero como ya llegó nuestro Padre y nos adoptó y nos engendró y nos reveló la palabra, decir aleluya ahora es insultar a Dios. Por lo tanto, trate de no usar esa palabra. Se los recomiendo a mis amigos que me ven por el internet. Lo que estoy diciendo tiene mucha revelación, aunque no me entiendas ahora, pero no cantes tampoco aleluya. Mire, a mí antes me gustaba mucho el aleluya de Handel. Aleluya. ¿Recuerdan ese? Muy bonito. Ya no me gusta. Ni lo canto. Ahora es Abba Padre. Abba Padre. Ahora sí que cambiarlo. Bueno, entonces dice el verso 25, esto es una conclusión que el apóstol Pablo habla. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la carne a la ley del pecado. Quiere decir que con la mente tú puedes servirle a Dios. Pero si tú envuelves tu cuerpo en cualquier observancia, si tú usas tu carne, pues tu carne a quien le sirves a la ley de Moisés. Por ende, a la ley del pecado. Aunque ya el pecado fue quitado, pero le servirías a la ley del pecado, porque en el capítulo 8, el verso 7, mira lo que dice de la carne.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando dice aquí los que viven según la carne, no es los que se están emborrachando, los que hacen cosas malas, no. Vivir conforme a la carne es tratar de que la carne cumpla unos requisitos religiosos. Entonces, si tú cumples ayunos, abstinencia, duro trato del cuerpo, pues entonces eso no agrada a Dios, porque los designios de tu carne, tú te puedes hincar, puedes coger tu cuerpo e hincarte, eso es un designio de la carne, porque ya eso no agrada a Dios. A quien tú tienes que enseñarle a hincarse es a la mente, porque ahora todo está en la mente. Tú no tienes que orar con las rodillas ni poner las manos, porque esa es la carne. Esos son designios que ya no se sujetan. Se sujetaban antes porque el pacto de la carne era así. La ley de Moisés era así. Pero ahora, después que Cristo resucitó, entonces ya todo está en la mente. Tú sentadito, pues ahí le sirves a Dios como a Él le agrada, sin hacer nada, sin sufrir mucho, sin esforzarte mucho. Y sabes que la mente tiene la capacidad de orar en todo tiempo. Pablo dice, orad sin cesar. Hay iglesias que oran los miércoles, que oran los viernes. Hay cristianos que oran media hora diaria y 1 hora todos los días. Pero eso es muy poco, porque ahí cesa. ¿Ves? Si oras 1 hora diaria, pues déjate 23 sin orar. Y Pablo dice que tiene orad sin cesar. Orando en todo tiempo. Pero eso es fácil. Alguien orar todo el tiempo, sí, porque es con la mente. Y orar es un rudimento en sí. Sacar tiempo para orar, ya en este ministerio, eso es un rudimento. Saca tiempo para orar. Otros dicen, la oración es la llave del reino de los cielos. Una madre que ora, una familia que ora, siempre está unida. Esos son rudimentos. Usted no está supuesto a orar un poquito, usted siempre debe estar orando en todo tiempo. Cuando usted educa a la mente y le acomoda la revelación paulina a su mente, pues entonces usted ora manejando, bañándose, todo el tiempo está orando, porque orar significa confesar. Sí, orar es tener el conocimiento aquí y pasarlo a la boca. Creí, por lo cual hablé. Es bien fácil orar en este ministerio. Tú sabes que hay personas bendecidos que no nos comprenden y los amamos y entendemos que no nos van a comprender, que ellos piensan en esa iglesia no oran. Porque a veces hay personas que recién llegados que vienen de una iglesia donde el pastor hacía mucho énfasis en la oración. Y entonces nos han preguntado, ¿usted no tiene culto de oración? ¿Y qué es un culto de oración? En el sistema, un culto de oración es un culto de pedir, de pidiones. Gente pidiendo, ayúdame en esto, Señor. Mira, ayuda a abuelita, ayuda a tío. Empiezan las peticiones así. ¿Quién tiene una petición? Ore por mi tío que tiene catarro. Mejor enséñele la palabra para que él mismo aprenda a orar por él. Pero nosotros ya no oramos así. Nosotros oramos en todo tiempo. Nosotros nos levantamos por la mañana y decimos, todo está bien. Me declaro sano, me declaro en el pacto. Pues ya estás orado por todo el día, imagínate. Antes habían esas preocupaciones. Yo mismo cuando comencé en este pacto decía, Padre, ya yo no oro. Y después yo mismo me corría, bobo, si tú siempre estás orando, siempre tienes la palabra en la boca, siempre estás en el conocimiento. Y así yo me contestaba para contestarle a los que venían, que decían, aquí no hacen culto de oración. Si usted es una oración, ¿para qué hacer un culto de oración? Usted ora en todo tiempo, ¿verdad que sí? Estamos bendecidos. Entonces la mente es el campo que Dios quiere alcanzar. Cuando Dios coge tu mente, ahí tú decides si te levantas atribulado mañana. Ahí tú decides si te vas a levantar contento. Ahí tú decides, fíjate, yo mismo, Pablo dice yo mismo, ya Dios ni se mete, resuelve tú. Si ya te alumbré la mente, ya saqué el diosado, ya destapé que eres un Dios. Ya el jueguito ese de pórtate bien y papá, mira, voy a orar media hora, eso se acabó. Eso es para niños. Por eso es que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia dónde?
Ahí es donde estamos nosotros, en la perfección. Entonces, pues la mente es un campo que Dios anda buscando por todas partes del mundo, buscándole la mente a la gente, porque si agarra la mente, entonces el reino de Dios se activa en la mente del creyente. Vamos a ver otro verso de la Biblia. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1, que es el propósito de este ministerio, en alcanzar vidas. Cuando usted comparta la palabra con alguien que usted quiera alcanzar, en el verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate, Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: mire, yo he oído que ustedes se entregaron a Jesús, he oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús, pero ahora yo oro para que se le alumbre el entendimiento, porque ustedes son cristianos apagados. Así eras tú antes de venir a este ministerio. Eras un cristiano sin luz. Tú eras una linterna sin pilas. Y tenías nombre de linterna, pero no alumbrabas. Este ministerio se dedica a alumbrar los ojos del entendimiento. Pablo habla como si el entendimiento tuviera ojos. Hasta que los ojos del entendimiento no son alumbrados, tú piensas que esto es falso. Por eso hay muchos creyentes que no han sido alumbrados y piensan que nosotros estamos en falsedad. Y ellos juran que están en la verdad. Y ellos piensan que nosotros estamos en un falso evangelio y ellos en un verdadero evangelio. Y ellos no saben que están en el evangelio de la circuncisión, que es falso para ellos. Pero es que no están alumbrados. Si los ojos no se alumbran, la mente no puede funcionar. El ministerio nuestro lo que se encarga es de enseñarle a la gente a pensar. Por primera vez te comienza a pensar. ¿Sabes cómo Pablo le llamaba a los creyentes que no estaban alumbrados? El hombre animal no entiende las cosas del espíritu. Quiere decir que usted era como un animal. Por eso era un religioso, porque los animales... El hombre animal no entiende las cosas del espíritu, porque para él son locura. O sea que hay que alumbrar a los animales que están en las iglesias. No vamos a llamarle así. Eso es una broma y quizá un poquito pesada. Así que me perdonen los que me están viendo por internet, yo no lo llamé animal. No quise. Pablo es el que dice: el hombre animal no entiende las cosas del espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que un hombre que no tiene los ojos alumbrados es como un animal. No hay remedio. Sí. Pero fíjate, Pablo le habló a esta iglesia que es iglesia, la iglesia que está en Efesios. Y entonces Pablo le dice: mire, yo oro para que los ojos del entendimiento sean alumbrados, porque si no la mente está estancada. No, la mente no se usa. Entonces se usa el cuerpo. Al usar el cuerpo le sirves a la ley del pecado. El cuerpo aquí no se puede usar, porque los designios de la carne no se sujetan a este pacto. El evangelio estuvo escondido, porque el evangelio es quien pone a pensar a la gente. Sí, la mente tuya estaba trancada, y entonces la mente tuya obraba animalmente y vivías por la ley, por los ayunos, por lo que hacías. Ese raciocinio te decía: hay que hacer esto, hay que hacer, porque si no papá Dios viene y me castiga, y papá Dios, y así, y te pierdes, y me voy al infierno, y el diablo te lleva. Todas esas mentiras que nos metieron por todos esos años. Porque solo cuando el evangelio llega, esa es la encomienda que me dieron a mí. Activarle, sí, la mente a mí lo que me dieron fue el sentir, la mente de Cristo.
A ti no te dieron la mente de Cristo, fue a mí. Yo soy el único que tiene la mente de Cristo. Pero entonces yo te activo la mente de Cristo en ti. Y entonces de momento tú empiezas a entender esta revelación. Porque yo no la tenía activada. Yo era otro animal. O sea, yo estaba en la iglesia en forma de animal. O sea, no sabía. Utilizaba los designios de mi carne para servirle a Dios. Imagínate. Y eso que no se sujeta a la ley de Dios. Y yo empeñado en sacrificios y sacrificios, cuando eso no se sujeta a la ley de Dios. Pero es que nadie sabía esto. Hasta que un día Dios me activó la mente, y entonces, para activarla en mí, yo te engendro a ti. Por eso que yo soy tu papá. Yo soy tu padre en el Evangelio. Por eso Pablo decía, aunque ustedes tengan muchos maestros, yo soy el único padre de ustedes. Y fíjate que Jesús en los días de su carne decía, a nadie llaméis padre en esta tierra. A nadie. No podías llamar padre a nadie. Pero sin embargo, cuando apareció Pablo, el Consolador, a ese sí le puedes llamar padre, porque ese sí que engendra. Pero Pablo no pudo engendrar mucho porque lo abandonaron, tenía muchos problemas con los judíos. Sin embargo, yo he logrado engendrar para que la gente use la mente. Diga la mente. La mente es tu espíritu. Por eso es que tú vas de gloria en gloria. Mientras más tú enriqueces la mente, pues la mente se te activa y comienzas a gobernar con la mente. Imagínate, con la mente tú logras todo, tan fácil que es. Si es pensar, Dios quiere que pensemos, porque el terreno de Dios es la mente, que es donde está el reino de Dios. Mira, vamos a buscar en Lucas un detalle bien importante en Lucas. ¿Por qué es que hay que alumbrar los ojos del entendimiento? Vamos al libro histórico de Lucas, capítulo 10, verso 9. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Fíjate, Jesucristo dijo, se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Eso fue lo que él dijo, se ha acercado. Y entonces, después que resucita, entonces ese reino Pablo lo predicaba. Vamos a ver en Hechos capítulo 20, verso 25. 20-25 de los Hechos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Fíjate, Pablo predicaba el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios es la mente. Por eso es que le servimos a Dios con la mente, y en la mente se te manifiesta el reino de Dios. Tú sabes que hay personas que dicen, hermano, si usted se porta mal, no va a entrar al reino de Dios. Es que el reino de Dios es aquí abajo. Ellos piensan que el reino de Dios está allá arriba. Allá arriba lo que hay es el paraíso. Pero el reino de Dios es en la tierra. Por eso Pablo predicaba el reino de Dios entre vosotros. Ay, yo quisiera que Papá Dios me lleve a su reino. Pues ven al ministerio Creciendo en Gracia y yo te llevo al reino de Dios. Ya nosotros entramos al reino de Dios. Usted está en el reino de Dios. Pablo predicaba el reino de Dios. Pastor, ¿y cuál es el reino de Dios? Usar la mente. Tú usas la mente y te activas. Ahora, fíjate este detalle, porque esto es importante. Esto arroja luz. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Mira lo que dice el verso 6. 6:6. Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Vamos al 9. Sí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais
alguno más, ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, este verso parece que presenta que uno puede perder la salvación. Porque dice aquí, ustedes eran eso, pero mira, si vuelven a hacerlo, no heredan el reino. Pues seguro, si usted se pasa borracho todo el día bebiéndose por la mañana, ¿qué reino va a heredar si la mente la tiene llena de alcohol? Hello. Digo, estamos hablando que el reino, Pablo lo predicaba entre los creyentes. Y entonces el reino de Dios está en tu mente. Pero entonces imagínate que tú te pases por ahí adulterando, fiestando. No estás heredando el reino. Porque la idea es que tú reines en vida. Pero viviendo una vida desordenada no se puede reinar en vida. Hay momentos que tú no has heredado desde que estás en el ministerio. Hay momentos que lo cojo, se sale del camino. Y como que ese día no estás heredando. Y 2 y 3 y semanitas. Y algunos que desaparecen por meses y se salen del reino. Pero entonces empiezan a extrañar, como ya la mente fue activada, ellos mismos comienzan a decir, esto está mal, yo no puedo seguir así. Porque no estás heredando el reino. Se te cumple que no estás heredando, porque eso es injusto que tú vivas así. Digo, que un pajarito pase y te tire una pajita o 2 o 3 pajitas en la cabeza, eso es normal que pase, pero que te forme un nido y ponga huevitos, ya, eso es perseverar en la debilidad. Débiles somos todos, pero la idea es que tú comprendas que tú no puedes vivir un estilo de vida malo. A ti te pasan cosas malas y a mí, a todos, porque tenemos carne. Tú no ves que los designios de la carne no se sujetan. Y a ti y a mí no me interesa lo que te pasó, porque eso lo sabes tú. Tú eres el único que debe saber lo que te pasó a ti. Esas iglesias que siempre están, hermanos, confesar los unos a los otros vuestra falta. Hermano, mire, yo quiero confesar que este hermano me cae mal. Imagínate, tú decir eso, después el hermano se prejuicia, lo envenena. La mente es un terreno muy peligroso. Entonces tú tienes que tener la mente, mira, bien barridita, bien limpiecita, pasarle la aspiradora de vez en cuando, mantener tus pensamientos lo mejor posible, porque con la mente es que tú, mira, con la mente tú te rejuveneces, con la mente tú decides una sonrisa en vez de una tribulación, con la mente tú decides, me voy a olvidar de esto y de aquello y ya está, punto. O sea, con la mente es que tú le sirves a Dios. Una mente limpiecita, activada, logras más negocio, logras más ventas. Es la mente, tú no ves que la mente la tienes activada, pero si la tienes, tú sabes, si la tienes llena de polvo, de musarañas y cosas, y por eso es que tienes que tener cuidado como hablas, porque todo lo que tú hablas sale de la mente. Y entonces empiezas a hablarlo y eso entra al mundo espíritu. Las palabras salen al mundo, empiezan a correr esas palabras. Por eso es que tienes que aprender a reinar en vida. Porque reinar en vida es un proceso de aprender a hablar poco, hablar correcto y vivir un estilo de vida que agrada a Dios. Que los ángeles ven y dicen, oye, qué organizado es esta persona. Mira, con la mente tú aprendes a comer. Con la mente tú aprendes todo. Con la mente tú haces maravillas, porque ahí es donde, ese es el reino de Dios, ahí es donde trabaja Dios. Una mente desordenada, una mente que siempre está hablando basura y hablando cosas. Tú sabes, mira, a mí me gusta hacer chistes, pero si me paso todo el día haciendo chistes y lo cojo todo un relajo. Hay personas que te cogen todo a relajo. Tú no has notado que de nada esas personas no van para ningún lado, porque eso son palabras neutros. Es como un carro neutro, no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, esas son palabras que se quedan más bien haciéndote daño. Diga la mente. Amén. Vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de qué. Hello. ¿Estamos ahí todos? Sí. Y renovaos en el espíritu de qué. ¿Por qué Pablo dice renovaos? Porque no dice crear,
crear una nueva mente. No, es la que tú tienes que se deterioró. Al vestirte de carne, se te olvidó quién tú eras. Entonces tú tienes que renovar, y eso toma años, renovar tu mente. Eso es lo que yo llevo, renovando mi mente por años, y no acaba de terminarse, porque la renovación es un trabajo largo. ¿Tú has visto un edificio de esos que a veces nos refleja nuestra cultura de miles de años, cientos de años, y ya el ladrillito ya se está, tú sabes, la pintura, la vista del edificio, y entonces el gobierno tiene unos fondos para renovar el edificio. El edificio está ahí, pero está dañadito, ya el ladrillo, hay que arreglar las columnas, y toma años porque hay que bregar con lo que ya está. Eso es renovar. Entonces, cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, es como quien dice, limpia tu casa, limpia la mente, métele cosas de más valor. Se te va renovando la mente. Y la mente también se daña. Cuando alguien decide en la mente quitarse la vida, pues la tiene dañadita. Entonces fíjate lo que dice el verso 22. Después que te dice en el 23 que te renueves, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjate, deseos engañosos significa que son engaños, no son verdad. Esos deseos te vienen mintiendo a ti y te hablan. Te miente, te deprime, te lleva a la depresión, porque son unos deseos que vienen contra ti. Y eso está en el cuerpo viciado. Eso sucedió cuando tú eras jovencita, cuando tú eras jovencito, tuviste unas malas experiencias, tuviste un rechazo de tu padre, de tu madre, de un ser querido. Y entonces tú cargas eso está ahí contigo. Mira, eso lleva años ahí haciéndote daño. Y te deforma tu personalidad. Y no triunfas en el trabajo, no triunfas en cosas porque tú llevas esos complejos que pesan contra ti. Y entonces tú tienes que despojarte. ¿Cómo despojarte? Eso tú lo haces renovándote en el espíritu de la mente. Deseos engañosos. Mira cómo dice el otro verso, el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no pasen 24 horas con ese enojo ahí metido, porque es que la mente es frágil y uno no debe tener esos rencores que le vienen a uno. Hay mucho silencio aquí en esta noche. ¿Ah? Pero eso es bueno, estos son silencios celestiales. Son silencios pensantes, ¿verdad que sí? Sí, porque estamos renovando. ¿Ah? Hay que hacer un talladito con calma, que no se vaya a dañar la estructura. Porque si le das un marronazo, pues se puede caer todo al piso, entonces hay que hacerlo nuevo. Ya no lo puedes renovar, tendría que hacerlo nuevo. Y hay trabajo de talla, o sea, hay trabajito con ciertas personas que tú no puedes ir muy rápido contra ellas. Hay bendecidos que van a venir acá, mira, tanto tiempo que llevas aquí no acaban, oye, son brutos, No, calma, que puedes meter un martillazo. Hay personas que tienen que venir y tienen un montón de cosas que tienen que manifestarse. Cuando usted ve a alguien aquí y de momento lo ve por allá afuera haciendo una cosa, tápate los ojos, no lo mire, porque es que él está en un proceso de limpieza, ¿verdad? Entonces él mismo después se va cansando de eso y después cambia y dice, qué bueno que nadie me vio. Nadie lo vieron, pero tú lo viste, pero como tú hiciste así, lo cubriste. Nunca debes, en el nombre de la sinceridad, herir a los demás. Mira, yo te voy haciendo esto. No, cálmate. Ve suavecito que aquí cada cual cojea un poquito por ahí, ¿no? Dice que los cojos se dan el camino, así que esto es un ministerio de cojos. Todos tenemos una muleta que tenemos que llevar, ¿no? Una muletita. Si me quita la muleta, el cojo se cae. Se cayó el cojo.
siempre he creído en dar muchas oportunidades a la persona para que recapacite, no sé, ser paciente, ¿no? Siempre, ya es una costumbre mía. Y los que están a mi alrededor se pueden desesperar. Oye, pero está bueno ya. Sí, no. Porque es que hay gente que necesita más tiempo que otros. No es que unos avanzan. Hay otros que llegan ya avanzados. Hay gente que llegan a la iglesia y tienen una de atributos tan bellos, personas tan educadas, tan respetuosas, pero vienen otros que vienen, ¿tú sabes? Sí, vienen dañaditos y tú le das así y cogen así a ratito los muchachos te están diciendo, mira, ¿cuándo vas? Y entonces pues por eso es que hay que pulir la mente. Una mente pulida, sale un proceder de esa persona tremenda. Vamos a Romanos 2. Dice el verso 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que debe ser lo normal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, diga renovación, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínate, qué trabajito hay ahí. No conforméis a este ciclo. Quiere decir que en este ciclo, donde tú estudias en la universidad, donde tú sacas una profesión, pero en este ciclo hay cositas que no te debes conformar a él. Hay cosas que no te puedes conformar. Tú estás en él y tienes que usar sabiduría. ¿Cómo vas a defenderte por ahí con ese mundo? Pero en este ciclo no es lo correcto, porque te turbas. Tienes que aprender a vivir en este ciclo. Y la mejor forma de vivir en este ciclo es si renuevas la mente. Si renuevas el espíritu de tu mente, que es el terreno donde Dios trabaja. Entonces, la razón que hay que renovar la mente es porque puedes caer con mala conciencia. La mala conciencia destruye. Una conciencia mala destruye a la persona. De ahí es que por causa del falso evangelio que nos predicaron Pedro, es que existen las prisiones, la pobreza, porque la gente nace sintiéndose culpable y no saben limpiarse la mente, tienen la mente llena de culpabilidades, y entonces ellos piensan que pasando un altar y arrepintiéndose y pidiendo perdón, Señor, perdóname, entonces pues así limpian la mente. O yendo a un confeccionario. ¿Se recuerda cuando usted iba donde el padre? Mire, padre, yo el jueves hice esto, el viernes hice aquello, el sábado y entonces ya caíste en deuda, porque entonces ahora tienes que confesarte toda la semana o todos los meses, y siempre aparece más. Pero esa no es la forma de tú limpiar la mente. Por eso es que los pueblos viven llenos de culpabilidad. Imagínate, una mujer con 2 hijos, el esposo la abandonó y esos 2 hijos nunca lo bautizó. Entonces cuando llaman a la madre le dice, mira muchacha, que tú no bautizas a esos 2 niños, y si se mueren van a parar al limbo. Y entonces ahí entra en más culpabilidad. Mira que esos niños no han hecho la primera comunión, como yo, que nunca la hice porque no me podía aprender eso. Yo prendía velitas, me hincaba, me hacía la señal de la cruz, me gustaba agua bendita y olvídate, hacía de todo lo que hacía en la iglesia que yo iba. Pero cuando mi madre me decía, tienes que prepararte para que tomes la comunión, y yo, era algo que estaba en mí, que yo no podía aprenderme eso de carretilla, así aprenderlo. Entonces, por ende, andaba en culpabilidad. Y entonces me creía malo por no hacer eso. Fíjate lo que le hace a la religión. Yo me creía malo. Y así es que los niños desde pequeños empiezan a sentirse culpables y entonces no tienen forma de limpiar sus mentecitas. Gracias a Dios que ahora tú coges al niño desde pequeño y le limpias la mente. Bendecido. Mira, ángel escogido, todo está bien, ángeles contigo, y el niñito, mira, se va levantando con una mente limpia.
Esa es la nueva raza que nosotros estamos levantando, nuestros niños. Y los centros educativos creciendo en gracia cogen a los niños y los crían diferentes. Y salen sin complejo y sin nada. No le tienen miedo a nada, porque dice que tú le dijiste que están bendecidos. Tú le dijiste que ellos van a reinar en vida y el muchacho creció diferente. Es más, tus hijos ya cuando tengan de 10 a 12 años te dejan lejos aquí. Porque tú estás contaminado, tú te estás limpiando. Él no, él comenzó bien desde pequeño. Hay muchas cosas que a las personas se asustan en nuestro ministerio. Y se asustan porque es que están llenos de telaraña. Están contaminados, no pueden entender. Mire, hablar de Pedro, el gran apóstol que anduvo por encima del agua. De momento te dicen quién es él verdaderamente. Y dicen, aquí sí que no voy. Yo estoy de acuerdo con esto, pero con Pedro, mira, el famoso Pedro, ese era el hombre más malo que existió, pero yo no lo sabía, yo lo descubrí poco a poco. Y entonces ahora se lo decimos al mundo, que ese hombre engañó por 2000 años, por eso le llaman el gran inicuo, porque engañó el mundo entero con esa religión. Y mire que de ahí han salido falsedades, que si la Virgen milagrosa, que si la Virgen del Pozo, que si la Virgen que cura, que si el otro, el santo tal, que si el rosario, que si las novenas, que si primeras comuniones y segundas esto y aquello. Mira muchacho, que si María, que si aquello, que si el rosario. Y de ahí sale una de engaños y engaños el mundo. Eso destruyó al mundo. Todas esas mentiras de la Iglesia Romana Católica. Eso destruyó al mundo. Pedro fue el primer papa. El hombre más malo de la tierra fue Pedro. Con una mente renovada, yo te puedo hablar así. El que está teniendo problemas conmigo ahora mismo es que no está renovado. Entonces, después de Pedro vino el otro papa. Y todos son igualitos que Pedro. El papado de Roma, eso es falso. Y eso se tiene que destruir. Eso tiene que cesar. ¿Y tú sabes cómo eso se destruye? Eso se destruye con el resplandor de su venida. Dice que el resplandor de su venida, y esta es la venida. O sea, este ministerio es el resplandor de su venida. Eso es como si Él estuviera aquí. Él está resplandeciendo a través de la boca mía, Él resplandece. Entonces, el resplandor de su venida destruirá, matará al inicuo con el espíritu de su boca, que es la enseñanza, el espíritu. Eso poco a poco va desapareciendo. Y mientras tú te vayas renovando y el mundo entero que nos ve en el internet renovándose, pues la mentira va desapareciendo y el sol de justicia se va poniendo. Entonces, el sol que alumbra nuestros corazones. Efesios capítulo 1, y con ese verso terminamos. Esto es un trabajo que toma años. En el verso 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El evangelio, solo el evangelio, desde que Pablo apareció, solo el evangelio puede sellarte, alumbrarte la mente y poder servirle a Dios. Hasta que Pablo no apareció, nadie podía servirle a Dios. La gente le servía a Dios vagamente y oscuramente. Y entonces Pablo era el que alumbraba el evangelio de vuestra salvación. El evangelio que él predicaba era como un colateral. O sea, ese evangelio es la garantía de que un día tu cuerpo va a ser transformado. Ese evangelio es la garantía de que un día tu cuerpo va a ser transformado. Hasta la posesión adquirida, dice ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Que Pablo lo mataron en Roma y se paró otra vez el alumbramiento y volvió. Las mentes quedaron opacadas y nadie pensaba.
Y hace 14 años, cuando comenzó el ministerio, las mentes comenzaron a alumbrarse de nuevo. Y hoy está el ministerio alumbrando. Y tú estás alumbrando. Y tú estás en el reino de Dios. Y estás reinando en vida. ¿Ah? Leemos un verso más del Evangelio. Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. Verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Eso es un reino, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida, porque el reino de los cielos es en vida. Es mientras tú estás vivo, claro. Es aquí en la tierra. El reino de los cielos no está por allá en lugares celestiales, o en el cielo, perdón, sino en los lugares celestiales aquí abajo en la tierra. Pues dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pues bienvenidos al reino de Dios. Bendecidos con toda la vida. Bueno, saludos amigas a través del internet. Y yo recibo que los ojos de ellos son alumbrados. Yo recibo que hoy hay hermanos alumbrándose el entendimiento y aceptando esta es la verdad del Evangelio.